propongo un ejercicio muy sencillo. Tómense unos segundos para imaginarse una casa. Ahora bien, levanten la mano quienes imaginaron el frente de la casa. Y ahora levanten la mano quienes imaginaron alguna habitación en particular o el patio de la casa. Bien, menos mal que no falló. Ocurre que hay una gran similitud en cómo imaginamos esa casa y la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo. Es decir, la mayoría se imaginó el frente, la fachada, como que ponemos el foco en lo externo, en la mirada exterior. Lo mismo pasa con el cuerpo. Por lo general, conocemos nuestro cuerpo mucho más por fuera que por dentro. Y la mayoría de nosotros tenemos una imagen corporal que corresponde al espejo. Nos conocemos mucho más por delante que por detrás. En nuestro organismo existen una serie de receptores que nos van a dar una información acerca de cómo percibimos todo. Nosotros interpretamos la realidad en base a la información que obtenemos. Pero en nuestra cultura, esa información la obtenemos fundamentalmente de la vista y no necesariamente del resto de los sentidos. Nuestro cerebro sabe lo que pasa afuera gracias a los 5 sentidos, pero la vista generalmente es prioritaria al resto. Si nosotros no tenemos una utilización variada y equilibrada de los 5 sentidos, es probable que tengamos una interpretación de la realidad parcial. El cuerpo cuenta con una serie de receptores. Esos receptores se van a encontrar también en nuestro interior. Se denominan interoceptores. Nos dan información de lo que nos pasa adentro. Estos receptores se van a encontrar en diferentes órganos, como puede ser el corazón, los intestinos, los vasos sanguíneos, etc. Y nos cuentan de cómo nos sentimos, de qué es lo que nos está pasando. Cuando tenemos hambre, cuando ya estamos satisfechos, cuando tenemos sueño, o simplemente cuando tenemos un malestar o un dolor. Por suerte, también contamos con receptores que están en todo el cuerpo y forman parte también del esqueleto, como pueden ser las articulaciones, los músculos, los tendones, los ligamentos. Estos receptores se denominan propioceptivos, propiocepción, es decir, es la conciencia de lo propio. Estos receptores todo el tiempo están enviando información y se encuentran en una red de tejido conjuntivo que nosotros denominamos sistema facial. Por lo tanto, este sistema facial claramente funciona como un órgano sensorial. A tal punto es así que podríamos decir que somos más sensibles por dentro que por fuera. Lo que ocurre es que nosotros en la actualidad podemos observar como 2 extremos opuestos. Por un lado, gente que se mueve muy poco, sedentarios, que pasan muchas horas del día sentados o en una mala postura, que comen mal, que respiramos más o menos, etc. Por otro lado, en el otro extremo, están los atletas, los deportistas de alto rendimiento, que se mueven de más. No solo se mueven de más, mucho, sino que muchas veces sobrepasan sus propios límites. Con respecto a esto, tenemos que entender que si bien son extremos opuestos y muy diferentes hacia la vista, comparten una característica en común. Ambos extremos carecen de la capacidad de reconocer y sentir lo que pasa en su propio cuerpo.
básicamente lo que no tienen es conciencia corporal. Esa conciencia corporal, los kinesiólogos decimos que está adormecida y que simplemente hay que estimularla, hay que despertarla, ¿sí? Esa falta de conciencia corporal va a generar en nuestro cuerpo compensaciones. Y les doy un ejemplo. Si existe una persona cualquiera, si es deportista, tenemos un ejemplo, que en alguna parte de su cuerpo tiene falta de movilidad, puede ser la zona dorsal, quizás pueda generar por esa falta de movilidad que el resto del cuerpo compense con exceso de movilidad. Por lo tanto, es una situación complicada, porque ese exceso de movilidad a través del tiempo, y si esa persona sigue trabajando, haciendo sus actividades o su deporte, corre el riesgo de empezar a tener síntomas. Los síntomas es como si fuera una alarma, la alarma del coche, un llamado de atención. Pero hay un problema, los síntomas a veces nos engañan, porque aparecen en un lugar diferente a donde estaba la causa, a donde esa parte del cuerpo donde verdaderamente era el origen del problema. Entonces, acá hay un problema bastante complicado, porque técnicamente tendremos regiones del cuerpo sin movilidad con otras regiones del cuerpo que van a sufrir y van a generar síntomas. ¿Cuál es el síntoma más común? Fuerte. El dolor. El dolor. ¿Y qué hacemos cuando aparece el dolor? Utilizamos todo el arsenal terapéutico que existe para apagarlo, para silenciarlo, para que desaparezca. ¿Cuántas veces utilizamos medicinas, medicamentos u otras para tratar lumbalgias, cervicalgias, todas las algias o incluso una simple acidez de estómago o un proceso de constipación? Permanentemente estamos tapando síntomas que en realidad nos están avisando que en el cuerpo algo estaba funcionando mal. Quiero aclarar que me refiero a síntomas crónicos, no a un síntoma agudo como todos sabemos que existen y que hay que tratarlo de la mejor manera que se pueda. Síntomas crónicos, esos que se repiten muchas veces en nuestra vida. A tal punto se repiten que prácticamente estamos acostumbrados a convivir con ellos y hasta nos parecen normales. Y quizás muchos de nosotros ya hayamos encontrado alguna excusa para justificarlo, como la edad, la más común de todas, ¿sí? Es decir, esos síntomas van a estar dándonos una señal de alerta y nosotros de manera inequívoca los apagamos. Quiero dejar en claro entonces que los síntomas no es una mala palabra y que deberíamos tener otra relación con ellos, otra interpretación. Claramente el dolor es una segunda oportunidad que nos da el cuerpo. Si no existiera el dolor, muchos de nosotros y algunos deportistas, los buenos, estarían muertos. Porque pasan sistemáticamente el límite de lo físico y ellos no saben cuál es ese límite. Por eso son buenos, ¿sí? El tenis es un ejemplo de esto. El tenis ha evolucionado mucho. Ahí tenemos un ejemplo como de dos personas, de dos deportistas de élite. Mi máxima admiración al deporte de élite, como siempre. Son únicos, son distintos. El deporte ha evolucionado, todos los deportistas evolucionan todo el tiempo, pero tienen una característica en común. Si hablamos de tenis, que es de lo que entiendo, voy a decirles que la biomecánica sigue siendo la misma. ¿En qué consiste la biomecánica del tenis? Muy sencillo, sin querer aburrirlos. Hay que transferir fuerzas desde el piso hacia la raqueta. Es decir, imagínense como una cadena con diferentes eslabones. Esos eslabones van a ser el tobillo, la rodilla, la cadera, la zona media, el hombro y todo el miembro superior va a transferir fuerza para generar potencia en los diferentes golpes. Si ese deportista
tiene una dificultad en la movilidad de cualquiera de esos eslabones por donde tiene que transferir fuerza, quizás no se entere hasta que le aparezca el síntoma, pero el síntoma va a aparecer en un lugar a distancia, alejado de donde está el problema. ¿Sí? Muchas personas, incluso familiares y amigos, me preguntan, ¿vos qué haces como kinesiólogo viajando con deportistas? Como si uno anduviera solo paseando. Algo de razón tienen, pero lo que ocurre es que todavía no está claro el alcance que tiene nuestra profesión de kinesiología. A nosotros nos relacionan con la enfermedad y la persona ya operada, pero en realidad, sí, la kinesiología tiene otra incumbencia, y esa incumbencia se llama prevención. Cuando me preguntan qué hacemos acompañándolos, yo siempre contesto lo mismo, los cuidamos. Porque curar es cuidar. Y nosotros a estos fenómenos lo que hacemos es cuidarlos. ¿Cómo? Con prevención. Es decir, priorizamos la salud a cualquier resultado deportivo. Y esto que parece muy suave, no saben lo que nos cuesta. Nos cuesta salud a nosotros, mantener la prevención. Yo estoy convencido que el cambio es la educación, ¿sí? Y creo que muchos de ustedes van a coincidir con esto. Pero, ¿qué tipo de educación? ¿Solo la educación tradicional, que nos hace mucha falta? ¿O quizás una un poquito más holística, más integral? ¿En qué asignatura del colegio vamos a aprender a conocer nuestro propio cuerpo? A saber cuidarlo, a desarrollar la conciencia corporal, a desarrollar la conciencia psicoemocional, a entender qué nos pasa, por qué nos sentimos mal, por qué reaccionamos como reaccionamos. La conciencia respiratoria, poder oxigenar nuestro cuerpo y tener vida. Claramente tenemos que hacernos una pregunta. Si nosotros seguimos pensando que el yoga, la meditación o la acupuntura son terapias alternativas, estamos equivocados. Tenemos que estar convencidos que la bicicleta es el mejor medio de transporte que hay. Hay países donde andar en bicicleta es top y acá pareciera que solo la usa el que no tiene auto. Yo invierto mucho tiempo en el consultorio explicándole estas cosas a la gente. Considero que es educación. Y también entender y ser conscientes que el confort no necesariamente es sinónimo de progreso. Es importante, y quiero dejarlo en claro, que el ser humano, todos ustedes, están pensados y diseñados para movernos y para el bienestar. Lo que ocurre es que el estilo de vida actual que tenemos va en contra de las leyes de la naturaleza del movimiento humano. Entonces cabe esta reflexión, que es, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de vida y a abandonar los viejos hábitos? Miren, lo mismo que ocurre con la casa, ocurre con nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, hoy voy a arreglar la casa, la voy a limpiar, la voy a poner linda porque vienen visitas? Como si tenerla limpia y ordenada para que vivamos nosotros no fuera suficiente. Con nuestro cuerpo hacemos lo mismo. Nos empezamos a cuidar cuando nos enfermamos, cuando ya están golpeando. Y esta es una verdad que me cuesta decirla. La salud es una prioridad, pero solo cuando la perdemos. Con mis pacientes, con nuestros pacientes, tenemos un trato no escrito que hoy lo quiero compartir con todos ustedes. Prueben un mes. Si no están conformes, les devolvemos sus viejos hábitos. Muchas gracias.